En todo caso, ya tenemos a nuestro primer invitado, el doctor Eduardo Franco Lor, ya está con nosotros. Vamos a darle la bienvenida en esta mañana de martes 31 de octubre. Como siempre, pues es un honor tenerlo aquí en el programa Los Especialistas. Maestro, muy buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días, Jaime. Aquí estamos, pues, con gusto atendiendo la solicitud de ustedes. Bien, bueno, vamos a iniciar un poco por el tema coyuntural del caso León de Troya. Y hace tiempo nos preguntábamos aquí, ¿qué va a pasar cuando el señor Guillermo Lasso, que ya está a poco tiempo de dejar la silla de Carondelet, cómo debe de seguir esa investigación? ¿Usted cree que se podría retomar, por ejemplo, el tema de la destitución en torno a todo este entramado de corrupción en la Asamblea, doctor? ¿Sería pertinente? Bueno, usted me hablaba de que si es posible que haya la reactivación del juicio político. Yo creo que yo estoy absolutamente de acuerdo con esa reactivación del juicio político porque se lo merece Lasso. Ha sido un mal presidente, su gobierno ha estado totalmente contaminado con la ineficiencia y con la corrupción. Y si algo bueno tuvo la Asamblea Nacional pasada, cesada por él, fue que hizo el juicio político en contra de él, autorizada por la Corte Constitucional. Lamentablemente, Lasso, para sacarse el juicio político, llamó a muerte cruzada. ¿Con qué ánimo? Porque no quería ser destituido, como estaban, digamos, las pruebas tan claras y evidentes de su participación en el peculado de Flopec. Y obviamente la Corte Constitucional no dio paso a las otras causales. Una de ellas está en el caso León de Troya, que es un caso que nos salpica y que entiendo que el día de hoy justamente la Fiscalía va a sumar una serie, según un comunicado del día de ayer, una serie va a acumular algunas causas y entiendo que hoy va a formular cargos. Ojalá formule cargos también contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, porque allí hay mucha tela que cortar y una vez que se formulen los cargos ya el caso va a no ser, digamos, reservado, sino que tiene que ser público para que el pueblo ecuatoriano sepa, conozca todas las atrocidades delincuenciales de este gobierno. Doctor, desde su punto de vista jurídico, ¿cuál sería la responsabilidad que tendría Guillermo Lasso en este caso? ¿Por qué podría ser juzgado, ¿no? ¿Qué casos recaería, qué recaería Mire, sobre él? el caso León de Troya tiene que ver con una investigación que se inició justamente a pedido incluso de la policía británica, ¿no? Es un caso en el cual hubo un teniente de policía, Ronnie Orlando Rangel Quinteros, que ahora está en buen recaudo porque ha sido amenazado incluso por las autoridades máximas de la Policía Nacional. Él hizo una investigación con un equipo y que obviamente llegó hasta los que se denomina ahora los narcos generales, que incluso el general Pavón ya salió, etcétera. Y esta investigación llegó hasta las figuras muy íntimas, los amigos muy íntimos y familiares del presidente Lasso. Llegó hasta donde Cherres había incluso puesto ministros, al ministro Manzano de Agricultura, y todo esto está debidamente comprobado. Pero lo más lamentable es que cuando ya llega donde el gran padrino, llamado así el cuñado del presidente Danilo Carrera Droguett, el presidente con la fiscalía y un grupo de altos oficiales de la policía, creo que estaba la generala Vareles, en esa época comandante de la policía, motivaron que se archive, presionaron para que se archive este caso. Y la fiscalía de Portoviejo entiendo que lo archivó. Cuando ya se produce el escándalo público el año 2023, en el mes de enero, que el portal La Posta, el señor Boscán,
lo hizo público. Allí la Fiscalía lo reanudó el caso León de Troya. Y han tenido casi un año de investigación este caso, y ojalá, porque hay rumores de que quieren cambiar el tipo penal por una especie de tráfico de influencias. Ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias, pero también veo muy tarde la posición de la fiscal general del Estado, porque el señor Danilo Carrera ya no está en el país. Ya cuando fugan los delincuentes, ¿de qué vale iniciar el proceso si no va a haber la condigna sentencia y castigo? Entonces, yo pienso que el presidente de la República debe ser imputado en este caso, porque hay mucho que investigarlo. Él siempre salió ante el país defendiendo a Danilo Carrera, está siendo sospechoso de que él también dispuso el archivo para que se actúen, digamos, los resortes del Estado, la Fiscalía, etcétera, y archiven este caso, y todo lo cual lo hace sumamente sospechoso al presidente Guillermo Lasso. Y por eso yo creo que por dignidad de la patria, la nueva Asamblea Nacional, que van a posesionarse, entiendo, máximo hasta el 20 de noviembre, porque el nuevo presidente se va a posesionar el 30 de noviembre, que es el día, me han dicho que es el día del cumpleaños del presidente Noboa. Entiendo que la Asamblea debería, por la majestad de la patria, de la posición, digamos, de la decencia que debe tener la nueva Asamblea, con una nueva tónica, deberían evitar que Lasso entregue el poder el 30, sino que antes del 30 sea destituido, reactivando los asambleístas el caso por el cual motivó el juicio político, motivó que el presidente de una manera desesperada haya establecido la muerte cruzada. Ojalá los asambleístas reflexionen, tengan un sentido de patria y puedan destituir, reanudando el juicio político contra Lasso. Doctor, a ver, un poco como para dejar claro, habría la posibilidad, podría caber la posibilidad de que esta nueva asamblea se posesione y antes de que Guillermo Lasso termine, ¿no?, su mandato, debido obviamente pues a la disolución de la asamblea, sea destituido, o sea, no esperar que se vaya para que entre el nuevo presidente, sino que con la nueva asamblea cabería la destitución de él y luego la posición del nuevo presidente. ¿Así sería? Claro que sí, claro, porque mire, el día 20 de noviembre, que entiendo la fecha que va a reinstalarse, se reinstala la asamblea, la asambleísta más votada, que es la arquitecta Perina Correa, va a presidir esta sesión inaugural. En la sesión inaugural designan a las autoridades, al nuevo presidente o presidenta de la asamblea, los miembros del CAL, pueden designar los miembros de las comisiones respectivas, el 20 o el 21, y enseguida la asamblea, por voto mayoritario del pleno, tiene que haber un voto mayoritario, pudiera ser que reinicie la continuación del juicio contra Guillermo Lasso. Acordémonos que se quedó ya terminando la etapa de la prueba, ya venía la etapa ya de las alegaciones y la destitución. 2 días antes, creo que fue el 17 de mayo, que Lasso llamó justamente a muerte cruzada. Para eludir la destitución, pues el país requiere que Lasso sea sancionado con una destitución, porque aparte de sus vínculos en el caso León de Troya, en el caso Fropec, tiene, digamos, un haber negativo, no cumplió nunca con sus postulados de campaña, fue un pésimo presidente. Lo único que pudiera la historia registrar al inicio de su mandato fue la vacunación, porque estábamos en una situación de la pandemia del coronavirus. En todo caso, eso tienen la buena voluntad, entiendo, los nuevos asambleístas, para que vestidos de un tricolor nacional dejen a un lado las rencillas que pudieran haber desde el punto de vista partidista y por dignidad de la patria destituyan a este pésimo presidente que ha significado una calamidad para el Ecuador. Doctor, con esta última pregunta le doy paso al licenciado Jaime de la Cruz.
¿Qué posibilidades hay o cómo se podría hacer para evitar que el presidente Guillermo Lasso haga exactamente lo mismo que hizo Lenín Moreno, que es terminar su periodo, coger un avión y desaparecer de este país? Bueno, mientras él no tenga orden de detención, él pudiera hacer eso. O sea, mientras las autoridades judiciales no le echen mano, puede salir del país. Y es un hombre que es repudiado por todo el Ecuador. Creo que sale con el 4% de aceptación nacional y realmente eso puede pasar. Y si sale, va a ser una persona igual como Lenín Moreno, que quiere eludir siempre la acción de la justicia. Doctor, volviendo un poco al tema de la acusación que tiene su cuñado Danilo Carrera por el caso Encuentro, ¿por qué no se lo imputa también al presidente de la República? Yo llegaba a pensar que podría ser incluso aplicársele el influjo psíquico, este influjo psíquico que le aplicaron al expresidente Rafael Correa. Vea, el influjo psíquico de Rafael Correa fue una cosa bárbara, nunca debió haber ocurrido. Nadie puede ser sentenciado por influjo psíquico. El tipo objetivo y el tipo subjetivo de los delitos tienen que demostrarse. Pues un delito, por ejemplo, el delito de cohecho es un delito doloso. Eso jamás ocurrió. En la sentencia malhadada creo que fue del mes de abril del 2020 contra Rafael Correa, Jorge Glass y una serie de funcionarios públicos y empresarios, se llegó a decir que el presidente Correa había actuado bajo una influencia en todas las funciones del Estado. Decían que él actuó como un autócrata. Es decir, los jueces del Tribunal Penal hicieron valoraciones subjetivas y políticas. Jamás se pudo demostrar que Rafael Correa había perpetrado el delito contemplado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal. Mire, más aún, por eso yo creo que sentenciar o llamarlo, doctor, a Guillermo Lasso psíquico, yo sé que estuvo lo que hizo la fiscal, eso no existía, pero si ella utilizó el influjo psíquico en el caso del expresidente Correa, en el caso del presidente Guillermo Lasso, que tiene vínculos directamente con el cuñado Danilo Carrera, debería ser lo mismo. Claro, debería imputárselo, pero no por influjo psíquico, sino porque hay manifestaciones, pruebas, indicios, varios indicios concluyentes de que él tiene participación. Por ejemplo, cuando Cherry le llama y le dice que nombra a Bernardo Manzano, es todo un equipo ahí delincuencial, y el presidente Lasso lo nombra a Manzano ministro, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí yo no creo que debe aplicarse el influjo psíquico. A nadie debe aplicarse el influjo psíquico. Ahí hay pruebas, psíquico. Doctor, ahí hay pruebas en este caso. Allí hay pruebas. El influjo psíquico, supuestamente Rafael Correa había irradiado su poder mental y psicológico a una serie de funcionarios públicos, empresarios, lo cual esto es una cosa risible, ridícula, que a nivel nacional nadie lo cree, pero claro. ¿Y el influjo psíquico existe en el derecho penal? En el fondo, Jaime, lo sentencian a Correa por influjo psíquico porque querían evitar que el año 2021, que habían elecciones, participe como candidato a la vicepresidencia. Acuérdese que en abril del 2020 estábamos en plena pandemia y la propia función judicial estaba paralizada. Pero sin embargo, en el caso de Correa, llamaron a la audiencia, etcétera, y apuraron las apelaciones, y antes de septiembre ya hubo la casación. ¿Ya? En 20 días hicieron una casación para que la sentencia, que ya la tenían ya preestablecida, sea ejecutoriada y no pueda ser candidato para las elecciones de febrero del 2021. En el fondo, este influjo psíquico, la sentencia del caso Sobornos, en el tema contra Jorge Glass, fue una iniquidad, una canallada jurídica. Por tanto, es un proceso fraudulento. Lo que quería conseguir, lo consiguieron. Inhabilitarlo políticamente al expresidente Correa para que no sea candidato. Lo cual
Esto viola todo principio del debido proceso, los principios internacionales de los derechos humanos, de los cuales el Ecuador en todos los tratados internacionales de esta naturaleza es signatario. Por eso yo creo que ese proceso de la sentencia contra Correa no se va a sostener con el tiempo. Mire, hay una parte, disculpa que te interrumpa un momento, Jaime, hay una parte en la sentencia que quiero leerla. Aquí tengo una parte de la sentencia que dice, mire lo que dice aquí, dice, es decir, en la hipótesis de defensa del mencionado procesado, refiriéndose a Correa, devinieron en hueras, dice que los jueces dicen que las pruebas de Correa devinieron en hueras, embrolladas y caóticas, es decir, que divagaron en asuntos insustanciales, carentes de probanza e inconexos, que fueron desde pretender desacreditar la prueba de cargo, en especial a cierta prueba pericial, pasando por promover la idea de que dentro de la presidencia existió un fondo de solidaridad. Cuando hubo ese préstamo de $6,000, no fue un préstamo del Estado, entre ellos algunos funcionarios lo tenían. Hasta descalificar la teoría de la autoridad mediata por dominio de organización que fue propuesta por la LIA, pero desde la simple negación, sin la capacidad jurídica de proponer tan siquiera otra de las varias tesis que existen al respecto. Todo lo cual abunda aún más para justificar que el procesado subsumió su conducta en el delito de cohecho pasivo propio. Yo quiero anotar que aquí los jueces dicen, en otras palabras, que como descalificó la teoría de la Fiscalía, de la autoridad mediata por dominio de organización, por eso es culpable, cuando los propios jueces desestimaron la acusación de la Fiscalía de la autoridad mediata por dominio de organización y se fueron por la instigación por influjo psíquico, que es diferente y que está contenida en el artículo 42, el numeral A. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que ellos dicen que Correa debió abundar en otra teoría y como no lo hizo, lo condenan. Lo cual usted revisa cada una de las piezas procesales de esta malhadada sentencia contra Correa y uno como profesor de Derecho Penal realmente se molesta porque está llena de contradicciones y de fábulas y de hechos que a propósito fueron escritos con ese ánimo perverso, manifiestamente inicuo, de perjudicarlo a un hombre inocente. Jamás se probó lo que establece el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal, que en su primer inciso dice lo siguiente. Dice, las o los servidores públicos y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado que reciban o acepten por sí o por interpuesta persona donativo, dádiva, beneficio económico u otro bien de orden material, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones. Jamás se probó que Rafael Correa haya recibido sobornos, ni que los haya recibido los sobornos algún otro funcionario. Eso no existe dentro del proceso. Esa prueba es totalmente inexistente, que es justamente, usted sabe que el tipo penal tiene que ser debidamente demostrado. ¿Cuál es la supuesta prueba de fiscalía? ¿Los $5,000? La prueba de fiscalía, la fiscalía dijo que Rafael Correa ejercía la jefatura de justamente una criminalidad, digamos, de dominio de organización, que como presidente de la República, él había ocasionado un entramado que está señalado justamente como porque ejercía un poder de mando en la organización delictiva. En base justamente a esa autoría que le señalaba la Fiscalía al artículo 42, numeral 2, letra D. Pero los jueces no acataron eso. Los jueces desestimaron la acusación de la Fiscalía y se fueron por otro lado, se fueron por el literal A del artículo 42, numeral 2, que hablaba de la instigación, y ellos prejuzgaron que había una instigación por influjo psíquico. O sea, ahí está
la cuestión burda, absurda. Jamás Correa se le demostró ni siquiera la fiscalía le dijo, doctor, que ¿y había eso, actuado bajo... existe en el derecho penal ecuatoriano, el influjo psíquico? No, en lo absoluto. Este influjo psíquico era una época en que, la época causalista, hace más de 150 años, en el Ecuador nadie puede ser por influjo psíquico sentenciado, sino bajo las pruebas claras y evidentes de que ha participado dolosamente o de una manera distinta. Los delitos son dolosos o culposos o imprevistos, pero tiene que estar señalado en la ley, y eso no se cumplió. Doctor, la fiscalía acusaba por el influjo psíquico y los jueces acogieron la acusación que hacía la fiscalía. Contrario. La fiscalía acusaba a Correa por dominio de organización, ¿ya? Y eso los jueces dijeron que no hay tal cosa. O sea, la fiscalía acusó en base del artículo 42, numeral 2, literal D, que habla justamente quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. Y los jueces dijeron que no, que la participación de Rafael Correa fue como autor mediato en base al artículo 42, numeral 2, letra A. Dice, quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. Lo que pasa es que para ellos la instigación se dio por influjo psíquico. Ahí está la barbaridad de esta sentencia. En primer lugar, Correa, la fiscalía no lo acusó de instigación por influjo psíquico. Él jamás se defendió de esa instigación por influjo psíquico. Eso resultó en la sentencia cuando los jueces, en lugar de ratificar la inocencia de Rafael Correa, porque ellos desestimaron la autoría mediata por ejercer un poder de mando en la organización delictiva, como no le hicieron caso a la acusación de la fiscalía, ellos debieron, los jueces del Tribunal Penal debieron ratificar la inocencia de Rafael Correa. Pero mire, cuando ellos incluso, cuando terminan la parte supuestamente culpatoria para Rafael Correa, establecen que ellos, como negó, que solamente negó, pero que debió haber presentado otra teoría, dicen ellos. Abunda para justificar que el procesado, como no presentó otra teoría, entonces es culpable del delito de cohecho por instigación de influjo psíquico. Esto es una cosa insostenible, realmente arbitraria, totalmente fuera del derecho procesal penal ecuatoriano. Yo le agradezco, Jaime, porque tengo clase ya mismo. Doctor, quiero agradecerle por aceptar conversar con nosotros, pero antes, ¿hasta cuándo va a sostener la justicia ecuatoriana esta sentencia? Porque vendrán las revisiones, si no es aquí, afuera. Bueno, entiendo que el expresidente Rafael Correa tiene todavía acá en el Ecuador expedito el plantear un recurso de revisión, de acuerdo con lo que establece el COI. Y a nivel internacional, pues tiene todas las acciones que pudiera, porque se está ocasionando realmente un perjuicio de orden cívico-político. Él es un líder político de la más grande organización política del Ecuador, que es el Movimiento Revolución Ciudadana Lista 5. ¿no? Esto no puede estuvo detrás de todo esto fue el expresidente Moreno, ¿verdad? ¿Cómo? El expresidente Moreno estuvo detrás de todo. No solamente Moreno, estuvieron, en mi opinión, todas las élites neoliberales del país, los partidos políticos que no tienen, digamos, respaldo popular. Desde la elección del 2021, las elecciones que han habido ahora en el 2023, se ha demostrado de una manera clara que el partido de Rafael Correa, Revolución Ciudadana, tiene, bueno, mire, ahora tiene el bloque mayoritario más numeroso en la Asamblea Nacional. Sin embargo, su líder no puede ser candidato porque lo atropellan con esta sentencia totalmente fraudulenta. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. El doctor Eduardo Franco Loor, jurista y analista político aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.